Bueno, bienvenidos al octavo episodio de Experiencias para Ganar. En este episodio hablaremos de jóvenes que ganan y para profundizar en estos temas nos acompaña Santiago Deicas, tercera generación a cargo de la bodega familia Deicas, que se encuentra además en el ranking de los 5 winemakers de Sudamérica por Decanter. Santiago además fue elegido como enólogo joven del año en el año 2020 por Tim Atkin, enólogo revelación del año 2020 por Descorchados, y además fundó Birra Bizarra hace unos años. Bueno, bienvenido Santiago, muchas gracias por acompañarnos en este octavo episodio. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Para mí es muy divertido estar acá. Qué bueno. Bueno, para empezar a charlar un ratito, te quería preguntar cómo nace tu familia en el mundo del vino y cómo lo heredaron ustedes, ¿no? Tu generación, cómo fue surgiendo a vos dentro tuyo esta pasión por la industria, o si te surgió más tarde. Contame un poco la historia. Mi familia empieza en el mundo del vino a partir de mi abuelo, que en el 79 compra la bodega Establecimiento Juanico. Ajá. En realidad con un proyecto no tanto orientado a hacer vino y vender vino, sino hacer un vino base para después destilarlo, vendérselo a ANCAP y que ANCAP produjera el coñac Juanico. Mira. Entonces en realidad era un emprendimiento que lo que se basaba era en hacer una buena gestión de un establecimiento que estaba un poco mal gestionado y era un buen negocio en sí mismo. Y al tiempo lo que pasa es que a los pocos años, no sé, creo que fueron 10 años, decayó mucho el consumo de coñac. Entonces en realidad ese negocio dejó de tener sentido y ahí fue donde mi padre se había empezado a involucrar estudiando ingeniería química y decidieron junto con mi abuelo el cambio, la decisión era o vender o cambiar, ¿no? Porque el negocio en sí mismo no funcionaba más. Entonces ahí fue la decisión de apostar, en vez de al vino que se vendía en ese momento, que era más que nada vino común, apostar al vino de calidad, que era algo un poco loco para el momento, un poco utópico, mitad de los 80s. Claro. Nadie en Uruguay estaba orgulloso de los vinos, de la calidad de los vinos uruguayos. Claro. A mí me cuentan que antes del 2000, si alguien organizaba un cumpleaños o un evento, quería ser un buen anfitrión, no podía hacer vinos uruguayos porque era como una falta de respeto, digamos. Porque, mira, claro, interesante. Porque no había un orgullo, era como estar sirviendo algo que desprestigiaba el evento. Entonces el trabajo que lideró mucho mi padre es esa reconversión, junto con, ni que hablar que otras bodegas, de cambiar la perspectiva del consumidor uruguayo, ¿no? Que llevó, a mi entender, pocos años para un cambio de paradigma tan grande. No, y en general en el mundo del vino en Latinoamérica esto se transformó mucho en los últimos, no sé, 15 años, 20 años, ¿no? Una transformación de la industria impresionante, ¿no? Impresionante. En realidad pasó en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, en general a partir de los 70s, se tomaba demasiado vino. En los países consumidores se tomaba vino al mediodía, todos, o sea, la construcción, los choferes de ómnibus, de taxis, o sea, todos frenaban al mediodía, se tomaban una botella, después de noche iban a la casa, se tomaban otra botella. Ese consumo como cambió, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo se compara, digamos, esta imagen que vos tenías de la compañía más de chico, ¿no? Cuando recién empezaste, cuando te empezaron a dar tus primeros pesos por hacer cositas, a lo que ves y tenés que liderar hoy, ¿no? A mí lo que me pasó es que todas las vacaciones coinciden con la vendimia. La vendimia es cuando se cosecha la uva, claro, y se hacen las fermentaciones que se convierte el jugo de uva en vino. Y ese proceso son 2 meses, o sea, es relativamente corto y donde se juega todo el partido más importante para determinar la calidad del vino. Entonces es un momento muy lindo donde hay mucho entusiasmo, mucho trabajo, también mucho estrés. Lo vivo desde que nací, ¿no? Todas las vacaciones ahí. Y como que naturalmente me fue gustando. Mi padre no me empujaba, pero también me permitía participar, ir de mañana a recorrer el viñedo con el ingeniero agrónomo, de tarde poder hacer algún análisis en el laboratorio. Ya tenía 12, 13 años y me pagaban por hora por el trabajo. Entonces yo terminaba las vacaciones y tenía unos ahorros. O sea. ¿Y cuál era el trabajo? Y depende, en general era análisis de laboratorio, análisis básico de laboratorio, era lo que me salía mejor. Y después cuando empecé a tener un poco más de edad, más tamaño, también podía hacer actividades de bodega, que es el remontaje, que son movimientos como de hacer el vino en sí mismo, ¿no? De poner las manos dentro de la uva y de los tanques y eso. Claro. Yo arranqué ahí, ese mundo como que muy natural del vino, pero en realidad no sabía si me gustaba, o sea, si quería trabajar para siempre ahí.
tenía cierta presión por el entorno, no por mi familia, ni mis padres, ni mis abuelos, pero sí venían amigos de mi abuelo y me decían, che, qué orgullo de sentir tu abuelo, saber que vos vas a seguir con esto. Yo en realidad capaz tenía 14 años, 13, y no sabía si en realidad me quería estar trabajando en la bodega toda mi vida. O sea, de verdad no lo sabía. Y era un tema, ¿no? Que me acuerdo, no sé, de soñar con eso, era un tema importante para mí. Y un día mi padre me lleva a una feria de vinos en Francia, en Bordeaux, una feria muy linda. La feria de vinos es donde vos presentás tus vinos a importadores y periodistas que están ahí todos juntos y te pueden decir, me interesa este vino, mándame muestras, y capaz que ahí conseguís una exportación a un país que no trabajabas. O vino un periodista, te prueba tus vinos y después hace un buen artículo, y eso te ayuda a alimentar el ciclo, ¿no? De que te compren los vinos los importadores y después los consumidores. Y me encantó ese mundo, me encantó la camaradería que hay con las otras bodegas. O sea, ahí cuando vos vas, como Uruguay, te pones muy contento si a otro le va bien, porque en realidad está apoyando a que a Uruguay le vaya bien. Hablas mucho de tu país, salís a probar vinos con colegas, vas a otras bodegas y te dan a probar los mejores vinos, y en realidad saben que vos no le vas a comprar los vinos, pero hay como un código que funciona muy, muy lindo en el mundo del vino. ¿Y eso me encantó? Eso fue cuando yo tenía 14 años. La verdad que fue muy bueno para mí, porque ahí me di cuenta para dónde quería seguir, y me ayudó también a orientarme en los estudios. A mí muchas cosas me apasionan y me gustan, o sea, podría haber estudiado muchas carreras diferentes y que relativamente me gustaran, pero como me di cuenta de que esto era lo que me gustaba, me fui por el lado de la ingeniería de alimentos, que es una carrera que me ayuda mucho a entender a nivel molecular qué pasa, ¿no? En todo lo que son los procesos. Interesante, está muy bueno ese descubrimiento. Y volviendo entonces a la industria, ¿cómo es la industria hoy en Uruguay? ¿Qué desafíos tienen, particularmente por su geografía, ¿no? Digo que no es la típica, digamos, de la industria vitivinícola. Para mí hay dos desafíos, como dos dimensiones, ¿no? Una es la dimensión de la producción y otra es la venta, ¿no? El mercado. El mercado está complicado para todos, ¿no? Para todos los orígenes, porque se está consumiendo un poco menos vino a nivel mundial. Hay países que entraron en recesión, como Estados Unidos, que por primera vez en muchos años compró menos vino, bastante menos vino. Entonces China está produciendo bastante, entonces también hay como situación de mercado que en realidad nos afecta a todos. Y ahí creo que la situación de Uruguay dentro del resto es un poco más favorable, porque nosotros somos un nicho que históricamente nos costó mucho hacernos conocer. Y hoy estamos en un momento que hay bastante más atención hacia nuestros vinos que antes. Yo viajo desde que tengo 14 años a presentar los vinos nuestros en el mundo, y nunca me había pasado como ahora, como los últimos 2 años, el interés que hay por los vinos que hacemos en Uruguay. Wow. Sí, la llegada, el foco que nos dan los periodistas a nivel internacional. Hoy comentabas que a mí me nombraron uno de los 5 winemakers más influyentes de Latinoamérica. Imagínate que los otros, hay 2 argentinos y 2 chilenos, pero como a nivel de escala no tiene sentido, por la cantidad de vino que producimos comparado con el resto, que haya un uruguayo metido en 5. Claro. Porque la escala es muchísimo, muchísimo menor. No, pero eso habla muy bien de vos. Pero habla muy bien de Uruguay, habla muy bien del equipo nuestro de Familia Deicas. Me nombran a mí como representante de la familia, de la familia de todo el equipo, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es que es llamativo que nos dan mucho destaque como país para la producción que tenemos comparado con el resto. Entonces eso es un buen momento, tanto de foco y de la onda, del estilo de los vinos que se buscan hoy, que son los vinos que se producen en Uruguay. Como que la moda del vino nos favorece mucho, porque es el vino que sabemos producir hoy en Uruguay. Qué bueno. Después de desafíos productivos hay un montón. También creo que hemos tenido un poco de suerte con esto del cambio climático. Nosotros hasta el 2010, de 2010 para atrás, teníamos una vendimia extraordinaria cada 4 o cada 3, y teníamos entre 1 y 2 muy malas cada 4 o 5, ¿no? O sea, eso era una realidad. Y a partir del 2010 para ahora hemos tenido 3 de cada 4 extraordinarias, y después 1 cada 8 que es realmente muy mala. Pero es como que con el poco tiempo para decir que es una realidad del cambio climático,
sí podemos decir que es una tendencia de que hemos sido beneficiados por los cambios a nivel del clima comparado con otras zonas que realmente les está afectando mucho más. Coincido. Y esto de innovar, digamos, en el mundo del vino, ¿cómo es innovar? ¿Cómo se logra competir con mercados grandes, ¿no? Como Estados Unidos, incluso a nivel regional, Argentina y Chile. ¿Y cómo impacta la tecnología en la innovación? Sí. Contame un poquito de todo esto. Mira, para mí la innovación en el mundo del vino tiene mucho que ver con una metodología científica, ¿no? Mi padre es ingeniero químico y yo ingeniero de alimentos, y nos gusta mucho entender qué es lo que pasa y poder encontrar maneras de hacerlo diferente, pero que realmente tenga sentido. Las vendimias se hacen una vez por año, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos cambios que hay de año a año. Entonces, si yo un año hago el vino de una manera y el año siguiente lo hago de otra y nos queda mejor, en realidad no puedo saber si por haberlo hecho de esa manera quedó mejor o fueron un montón de otras variables que cambiaron. Claro. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una investigación, hacemos un testigo, que quiere decir, hacemos uno de los vinos igual que lo veníamos haciendo hasta ahora. Y después probamos con otras opciones y después las comparamos. Entonces podemos decir si las opciones nuevas realmente fueron mejores que la testigo, o muchas veces la testigo nos queda mejor que las opciones nuevas. Te diría que la mayoría de las veces el testigo nos funciona mejor, entonces decimos, bueno, estas opciones no funcionaron, vayamos a experimentar por otro lado. Entonces va mucho por la investigación científica, va mucho por ensayo y error. Nosotros ensayamos plantando muchas variedades y realmente no todas funcionan. Claro. ¿Y la tecnología cómo influye en todo este proceso? ¿Tiene un rol fuerte o todavía hay mucho trabajo manual? Contame un poquito de eso. Sí, la tecnología influye mucho porque parte de darte cuenta si funciona o no tiene que ver con valores analíticos, tiene que ver con un seguimiento de lo que pasó en el pasado, y todo eso, si siguiéramos por ejemplo usando el papel, sería casi imposible de seguirlo. La manera de seguir online las cosas que están pasando a nivel analítico, a nivel sensorial y poder tomar decisiones, la tecnología influye un montón y nos permite hacer más cosas, porque capaz que, por ejemplo, del 2012 para atrás hacíamos un montón de ensayos, pero más acotados, porque la manera de seguirlos era realmente mucho más tediosa. Hoy, con la tecnología que hay, incluso la manera de analizar, cómo te arrojan los datos y cómo los puedes guardar, cómo puedes incluso analizarlos también mucho más rápido, nos permite trabajar mucho más experimentación. Qué interesante eso. Una de las cosas que hicieron hace poco que tuvo un impacto fuerte fue posicionar al albariño, ¿no? Uruguayo en el mapa del mundo, y hacer este esfuerzo desde Uruguay para mí es un logro enorme. Contame cómo fue este proceso y qué impacto tuvo en la percepción del vino uruguayo en particular y de la bodega, ¿no? Mira, lo que pasa con el albariño es, de todas esas variedades que hemos experimentado en el país, y por ejemplo nosotros en la bodega, es la que más ha tenido el mejor fit entre mercado y producción. O sea, nos queda muy bien el vino, muy bien a nivel de los mejores del mundo, y es un vino muy buscado, que eso no nos ha pasado hasta ahora. Por ejemplo, el Tanat nos pasa que nos queda entre los mejores del mundo, pero no es tan buscado. O sea, no es una variedad que esté de moda o que se haya puesto de moda. La gente lo tiene que probar más, puede ser espectacular. Sí, la gente lo tiene que probar más, tal cual. Es un crimen que no se tome más, porque está buenísimo, pero bueno. Sí. Con Tanat nos pasa eso, ¿no? Que hacemos un gran vino, lo tenemos que empujar mucho cada vez que viajamos, educar mucho, y es difícil para un consumidor en Estados Unidos animarse a dos grandes riesgos. Uno es una variedad que nunca probó, y otro es un país que nunca ni siquiera escuchó, ni que existía, ni dónde estaba. ¿Entendés? Entonces, y ahí el albariño con Uruguay, ¿cómo funciona? Y ahí el albariño nos soluciona el primer problema, porque la variedad ya la conocen, y la conocen los consumidores finales que no necesariamente son tan fanáticos del vino. O sea, ya suena a la par que las variedades más conocidas. Y está de moda, y vos vas a un wine bar en Nueva York y tienen 3-4 albariños en la carta que te llaman por copa, que te llama la atención. Vas a Miami hoy y hay en muchos restaurantes hay 4 o 5 albariños de diferentes partes del mundo, ¿no? Está bueno eso. Y eso nos hace muy fácil después poder entrar con un albariño. Y después que a nivel internacional la prensa, los periodistas que hablan del vino hayan posicionado al albariño uruguayo entre los mejores del mundo, también nos ayuda a entrar más fácil, porque vos vas a un restaurante de Estados Unidos y ya el albariño ya lo conocen, ¿no? El comprador, y probablemente ya escuchó algo de que en Uruguay se hace buen albariño, y si no lo escuchó, le mostrás un par de artículos de que tenemos los puntajes más altos en albariño en los últimos años, y le hace sentido y se arriesga a comprar un vino
de un origen muy, muy desconocido como es Uruguay. Tremendo como emprendedor eso. Me encanta la historia. Y para alcanzar este nivel de excelencia en general en industria, contame cómo es ese proceso, digamos, cuál es el nivel de exigencia que tenés que afrontar internamente y cuál es tu metodología, digamos, para no olvidarte de innovar, ¿no? Porque a veces, viste, corremos atrás de las cosas del día a día y la industria sigue avanzando y los negocios siguen avanzando. Entonces, como excelencia, innovación y ¿cómo manejas eso? Yo te cuento, nosotros lo manejamos principalmente porque tenemos un gran equipo. O sea, nosotros tenemos un equipo en la viña, en la bodega y en el resto de la organización que le mueve también esto de la calidad y para mejorar mucho el vino, para hacer historia en lo que estamos haciendo en Uruguay, para cambiar lo que está pasando en Uruguay. Entonces, para mí no es tan difícil plantear una forma nueva de hacer el vino y que me la lleven. Porque, ¿qué pasa? Vos cuando vas a hacer, por ejemplo, tenemos 1000 kilos de uva, ¿no? Lo normal, lo que hacen la mayoría es ponerlo en un tanque y hacer un vino. En general, nosotros lo que hacemos es de esos 1000 kilos, hacemos 4 elaboraciones diferentes. Y cada elaboración es el mismo trabajo que haber hecho solo una. Porque cada elaboración hay que analizarla por separado, hay que hacer movimientos por separado, hay que seguirla después de que terminó por separado, y es el mismo trabajo por 4. Y además se le agrega las comparaciones y las decisiones. Entonces, cada idea loca que tenemos, el equipo sabe que es mucho más trabajo. Pero no se desmotiva y no se quejan, si al revés, les motiva porque saben que por ahí podemos encontrar nuevas ideas. Por ejemplo, vamos a plantar viña en una zona lejana y desconocida. Eso, ¿sabes? Es un sobretrabajo enorme para el equipo de viñedo. Gustavo, que es el que está liderando el viñedo, nos mira así como diciendo, ya sé que se viene, y cuando lo agarra y después va 1000 veces por año, le encanta la idea. O sea, es un trabajo enorme, tiene que hacer capaz que 1000 kilómetros más por año por esto, pero bueno, lo hace con ganas. Si no tuviéramos ese equipo, no podríamos hacer todas las innovaciones que hacemos. Entonces, primero es el equipo. Coincido plenamente. Es como cuando yo le digo a mi equipo, chicos, acabamos de comprar una tierra, en 3 meses salimos al mercado. Sí. Y tienen que salir corriendo a armar el proyecto, ¿no? Sí. Pero eso es parte de la motivación, ¿no? Del entusiasmo. Y después me decías, ¿cómo hacemos para seguir innovando? Y eso, en realidad, en nuestro equipo, lo que tenemos que hacer es calmarnos para no hacer tanta cosa. Porque ideas se nos ocurren un montón. Una de las mejores maneras para inspirarte en nuevas ideas es viajar y visitar lo que hacen otros. Claro. Y sobre todo, zonas que son muy diferentes a las tuyas, porque ahí es donde sacás más ideas, como más inspiración. Yo me he inspirado mucho más en zonas muy distintas a las nuestras, inclusive en Mendoza, que Mendoza es un desierto, entonces lo tenés que regar. Ya la viña es totalmente diferente que acá, ¿no? En Bordeaux, que es muy parecido a nosotros, llueve, y a veces en Bordeaux, como es muy parecido a nosotros, saco menos ideas que en Mendoza, que es totalmente diferente. Ah, mira. Entonces como que te inspirás diferente. En Estados Unidos, también en California, saco un montón de ideas y es totalmente diferente a lo nuestro. Claro. Entonces, viajar creo que es importante para agarrar ideas para después innovar, ¿no? Y ver lo que está pasando en otros mercados. No solamente a nivel de producción, sino a nivel de consumo. Por ahí me parece que son las herramientas para tener ideas. Después, en realidad, ya te digo, nuestro desafío es, de todas estas ideas que tenemos, ¿a cuáles le vamos a poner foco? Y hablando del foco y de las ideas, hace unos años fundaste Birra Bizarra. ¿Qué te motivó a explorar la cerveza y por qué saliste por ahí? Yo te digo, mira, lo que más me motivó a explorar la cerveza es que en vez de hacer una chance por año como la vendimia, o sea, nosotros en el vino es una vez por año tenemos chance de realmente probar las cosas. En la cerveza lo puedes hacer 2 veces por mes. O más, ¿no? Porque claro, obvio. Desde que tenés la cebada, que es el insumo principal para convertirlo en alcohol, la tenés todo el año. Entonces una fermentación de una cerveza te dura, la fermentación total, capaz que 10 días, y después en total en 20-25 días tenés el producto terminado. Claro. Entonces eso, cuando me di cuenta que eso era la forma de hacerlo y que los productos nuevos, la cerveza artesanal, en 2012, 13, 14 era un boom de haber cosas más nuevas y más locas, y todo eso me fascinó y ahí nos metimos. Qué bueno. Che, bueno, genial tus historias, Santiago, te agradezco. Hasta acá llegamos con el 8º episodio de Experiencias para Ganar, un podcast coproducido por El País y Vitrum Capital. Te agradecemos, Santiago, por acompañarnos en este capítulo que se llama Jóvenes que Ganan, el 8º episodio del ciclo, y nos reencontramos próximamente en otro capítulo. Gracias. Muchísimas gracias a vos, placer.